Aquí comienza Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, arte, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Hola, Giselle. Estamos en un nuevo episodio de Mala Praxis. Este año vamos a hacer además una versión en lengua de señas, así que un saludo a toda la comunidad sorda que nos está viendo ahora. Y no nos veíamos hace muchos años. Sí, por lo menos 6 años yo estuve 6 años afuera. En Estados Unidos. Sí, viviendo en Seattle, en el estado de Washington, muy cerquita ahí de la frontera canadiense. Ya. Cuéntame un poco, ponme un poco al día de cómo ha sido tu desarrollo artístico en estos años que llevas fuera de Chile. Mira, la verdad, como que mi desarrollo artístico no ha seguido un camino necesariamente como usual. Yo no me formé en artes visuales, sino como más en la teoría. Yo estudié literatura, después hice como un máster orientado hacia teoría e historia del arte. Después fue cuando terminé ese máster, que lo hice en Francia. Me gané una beca y fui a estudiar allá. Y me pasó estando allá algo muy gracioso, como que tiene todo el proceso de mis collages tiene que ver como con esta anécdota, y es que tengo una prima muy querida que desde niña yo la veía que cuando comía algún caramelo, especialmente hicieran como dulces que traían de afuera, los tíos que viajaban, no sé qué, ella guardaba el papelito y lo metía, no sé, dentro de un libro o en un cajón o no sé qué, y yo la vi hacer esto toda la vida. Y poco antes de que yo me fuera a Francia, teniendo las dos 20 y pocos, como que hablando de esto, yo le digo así, oye, ¿y tu colección de papelitos de caramelos? Y ahí como que ella atina y me dice, oh, lo vengo haciendo inconscientemente, pero la verdad es que sí, tengo una colección. Y yo como me impresionaba mucho que ella hiciera esto, como de juntar estas cositas inconscientemente. Y viviendo en Europa, fui en una ocasión, tenía amigos que vivían en Colonia, en el sur de Alemania, y en Colonia hacen una celebración hermosa para el carnaval, y el último día del carnaval hay un desfile y le tiran al público, los carros que van pasando, tiran al público caramelos y te regalan flores también. Y estuve en ese carnaval con otros 2 amigos, fue como una regresión a la infancia, era como tener 5 años de nuevo y nos llovían caramelos, ¿cachai? Más encima eran como chocolates alemanes, así gomitas Haribo, exquisiteces, como una exquisitez. Y llegamos a la casa con una bolsa llena, la dividimos y yo me devolví a París con 2 kilos de chocolate. Y los envoltorios además eran hermosos, porque hay muchos que como que cada cofradía que está haciendo como su carro alegórico para el desfile, como que tienen su propio envoltorio para los caramelos que regalan, en fin. Entonces yo me vi con un montón de caramelos y yo me decía, la Elisa no tiene ninguno de estos papelitos. Y entonces los empecé a juntar para ella. Y además yo estaba como ahí viajando y me encontraba con cositas así, y entonces yo empecé como a acumular todo esto y de repente era como, ¿qué hago con todos estos papeles? No se los puedo mandar así nomás. Y empecé a hacer como unos collages chiquititos con estos papelitos de caramelo que le empecé a mandar a mi prima. Y cuando terminé el máster, unos amigos me invitaron estaban ellos como viviendo en un lugar. Ellos formaban parte de un colectivo que se llamaba La Générale en Manufacture, y era un colectivo de artistas e investigadores en humanidades, sobre todo, que inicialmente habían ocupado un edificio en un sector de París. Estuvieron ahí mucho tiempo, adquirieron como una cierta relevancia, y en un momento les pidieron ese edificio, pero la ciudad les ofreció un edificio de lo que había sido antiguamente una escuela de cerámica en el sur oeste de París, en Sèvres, para que ellos como que ocuparan este edificio y tenían permiso para trabajar ahí, no para vivir. Igual la mitad de la gente vivía en este lugar. Y había 2 amigos que estaban viviendo ahí,
y mucha gente se iba en el verano, entonces mis amigos me dicen, ¿por qué no te vienes a quedar unos meses? Yo justo me estaba yendo porque estaba terminando el máster, me tenía que volver a Chile. Entonces me invitaron a irme a este lugar y que hiciera lo que quisiera. Entonces hablo con una amiga que es argentina, que pinta, ella es diseñadora de vestuario y también pinta. Y entonces le propongo como, Lucrecia, hagamos algo. Y yo en plan de, yo voy a ser la curadora, tú pintas. Y Lucrecia me dijo, no, tenés que ponerte a trabajar en gran formato, Rebe. Y yo como, ¿tú crees? Y entonces como que me dio como el empujón. Claro. Y entonces hicimos armamos ese proyecto juntas, se llamó LA Sessions, porque teníamos como que tuvimos en un momento como una fantasía de un viaje a Los Ángeles, que al final nunca sucedió, pero como que amamos la idea de Los Ángeles y queríamos trabajar con representaciones como angélicas, y entonces hice una primera serie de collage en gran formato, usando papelitos de caramelo como material y representando como figuras que eran como esqueletos alados. Entonces hice 3 collages primero en París y después yo me volví a Chile y como que Lucrecia vino, hicimos una muestra en Buenos Aires, después hicimos una muestra acá. Y después de todas esas vueltas yo me quedé sin ni uno. Sí, fue larga la vuelta. Larga la vuelta, llegué de vuelta como de Francia sin ni uno, porque además como que la beca así como que me la viajé, me la comí, me la bailé. Te la gastaste en caramelos. En caramelos, en libros, lo que fuera. Y ahí como que claro, como que me pegué como un chantazo. Porque claro, como que para poder seguir haciendo este trabajo yo necesitaba un espacio que no tenía en ese momento y en el fondo como que había podido como ir desarrollando ahora en la medida en que me conseguía espacios que me prestaban para poder como desplegar el papelerío y trabajar. Claro. Pero tú lo que vas haciendo es que vas disponiendo estos papelitos, distintos tipos de papelitos de distintas golosinas, y con eso vas armando la imagen. No es que agarres una imagen y sobre eso pongas algo. No, yo voy, o sea, no, como que voy, claro, yo voy componiendo con el material que tengo. Y sí, por ejemplo, para trabajar como esas figuras de esqueletitos, claro, yo busqué imágenes de esqueletos, más que un poco, que claro, quizás como hay una fijación un poco macabra, que me encantan los esqueletos. Las calacas. Mi abuelo era radiólogo, entonces en su casa habían como placas radiográficas, ¿cachai? Que él usaba como para recoger la basura porque encontraba que era más eficiente que la pala. Como que estaba lleno de placas radiográficas en la casa, ¿cachai? Para distintos usos. Y de los pacientes. Como de pacientes o placas que se hacían como de prueba, porque mi abuelo fue como pionero en esa área, entonces él formó a mucha gente, entonces claro, como que tenía lleno de placas radiográficas. De hecho, las placas venían también como envueltas en unos papeles naranjos que mi abuela los juntaba y nos pasaba de ese papel cuando éramos niños, como que si queríamos pintar, nos pasaba de ese papel. Claro. Como que había como ya una cultura instalada en la familia como de reutilizar, que viene como, claro, de ese lado de mi familia, de mis abuelos maternos. Y entonces... claro, como cuando trabajo con esas imágenes, como que busco una imagen que me gusta y después, claro, veo como la amplío y voy como que voy recortando en función de esa imagen en particular, pero en el fondo toda esa serie tiene como ese enfoque un poco más figurativo. Y ya como que en los últimos años he estado como, claro, los últimos 2 años más o menos he estado como explorando algo más abstracto. Ya. Pero siempre con papelitos. Siempre con papelitos, se han ido sumando otros materiales. Porque yo me acuerdo alguna vez, tú hiciste una petición, de hecho, así como pública, que circuló en redes antes de que te fueras a Estados Unidos, pidiendo cajitas de fósforo. Cajitas de fósforo, sí. Tengo un montón de cajitas de fósforo y las cajitas de fósforo las tuve como guardadas mucho rato porque era como que yo quiero usar cajitas de fósforo, pero como que no encontraba como exactamente qué es lo que iba a hacer con este material.
Y el año pasado como que hice algo que, pucha, no tengo fotos acá, voy a tener que buscar para mandarte después, pero sí, ahora, y como que después de que hice como ese ejercicio, ahora tengo muchas ideas y estoy esperando que lleguen mis cajitas de fósforo porque vienen con las cosas que me estoy trayendo de Estados Unidos, que todavía no llegan. Pero sí, cajitas de fósforo, se han incorporado bolsitas de té, paquetitos de té. Bolsitas de té, también me Me acuerdo. encantan los de té supremo. Nadie me auspicia, ojalá alguien me auspiciara, pero nadie me auspicia, pero he cachado las bolsitas de té como de hierbitas, que vienen como con los dibujos de la manzanilla, del toronjil, del cedrón. Los amo. Y por adentro son plateados también. Sí. Y también se han incorporado papeles de jabón, como que mi mamá empezó a comprar unos jabones en barra que vienen como con unos papeles muy bonitos, que vienen, no sé, como con el diseño de las flores de lavanda, del olor del jabón. Entonces también como que han ido apareciendo esas cosas. Muchas como de estos materiales que de repente me van llegando vienen, por ejemplo, de mi madre, que claro, como que encuentra esto y encuentra este material y piensa como, oh, la Rebe le va a dar algún uso. Claro. Entonces no era algo como que yo hubiera tenido como en mi radar, pero de repente como que aparece y me dice, mira, te junté estos papeles y es como, oh, maravilloso, ¿cachai? Como que se suman así como al acervo de materiales disponibles. Entonces, pero claro, como que me pasó después de como desarrollar ese proyecto, como que lo cerré un poco enmarcando esas obras porque estuvieron sin marco por un buen rato y era como una muestra bien punk en ese sentido. Las pinturas de Lucrecia, ponte tú, eran como sobre papel y entonces ella la enrollaba, las desenrollaba, las pegábamos en un muro, las volvíamos a enrollar, viajaban. Claro. Y ya claro, como que después de todo esas vueltas, como que había que proteger el trabajo, la enmarqué. Y después me vino como un periodo en el que claro, estuve como muy desconectada de los papelitos. Recién llegada de vuelta de Francia, viendo como opciones, cómo moverme, cómo insertarme laboralmente. Terminé entrando a estudiar de nuevo en la Chile, a hacer el doctorado en estética. Y después como que me embaracé, fui mamá, como que me fui para otro lado. Y entonces hace 6 años atrás nos fuimos con mi ex marido y con mi hijo, o sea, estando los dos juntos, nos fuimos a vivir a Estados Unidos y fue como en el transcurso del tiempo que estuve allá que eventualmente logré como volver a tener como el cuarto propio, el espacio y el tiempo, y con el hijo también más grande, como más independiente, poder como retomar esto. Entonces, por ejemplo, viviendo allá, una actividad que se hizo muy importante desde que llegué fue la jardinería, porque llegamos primero a vivir en un departamento que estaba al lado de un jardín comunitario. Y ahí me topé, por ejemplo, que claro, todas las plantas, en los viveros, te venden las plantas con unas como etiquetas que vienen con una fotito de la planta o un dibujo de la planta, o los paquetes de semillas tienen como dibujos de planta y flores, y entonces empecé, como que retomé el collage así como en plan pequeño formato, como primero así como pegando las etiquetas de mis plantas. Entonces empezó así como una cosa como muy como un ejercicio casi como de registro de como ya esto es lo que está en mi jardín. Claro. Y de ahí como que fue con el tiempo como mutando. También como aquí info de cosas que fui plantando. Entonces era como, nada, muy como poco, no aspirando como a la prolijidad, pero como que de repente se va volviendo ya como un poco más como... Composiciones. Compositivo, claro. Y claro, y usando este material que claro, está pensado para la basura, que es como lo que más me... como una cosa muy central en mi trabajo. Es como que qué belleza este material que está destinado a ser un desecho. Claro. Y entonces, como que retomé, claro, de a poquito como con ejercicios como estos. Y luego ya el último año fue como tengo que enfocarme, o sea, claro, fue como más como tratando de retomar el foco como a lo que eran los papelitos de caramelo
y a toda la colección, porque tenía montones y llevaban mucho tiempo como guardados en una caja, como que si uno los aplasta y los guarda, lo compacta y todo, pero para trabajar necesitáis como poder desplegarlo, necesitáis muchas horas del trabajo, que es como clasificar y separar y ordenar material. ¿Y cómo lo haces? ¿Como por colores, por materialidad, cómo eliges los temas? Eso para mí siempre ha sido un misterio, porque sí. Yo pensaba cuando veía este cuadro, insigne cuadro, de El tiempo es un regalo, ¿no? Que fue uno de los primeros, yo creo, grandes formatos que hiciste. Ese fue como el último que hice en gran formato. Yo creo que esa es como la más acabada codiciado, de esa serie, sí. Codiciado por todo el círculo, envidiado. Hermoso trabajo. Ojalá podamos subir después imágenes de ese. Sí. Precisamente con este motivo del esqueleto, sí. ¿no? De la calaca o de la muerte, básicamente, sí. ¿no? ¿Cómo te surge la idea de trabajar con esas imágenes, con esos personajes o con esos motivos o con esas temáticas? Las temáticas como de la calaca a mí me fascina desde mucho tiempo. O sea, como que entre esas imágenes como de ver las placas radiográficas, de que por otro lado como que siempre me ha parecido muy interesante la intersección entre el arte y la ciencia, y entonces como por ejemplo el rol fundamental que tuvieron los artistas en el momento en el que se empezaron a hacer, por ejemplo, las lecciones de anatomía, que se empezó a abrir cuerpos. Había como toda una infraestructura en el fondo, cuando se empezó como a aceptar que se hicieran autopsias y que se abrieran cuerpos, se diseñaron teatros de anatomía, entonces como que el cuerpo y la vivisección se llevaba a cabo como en un espacio que era muy visible, claro. Pero los que estaban más cerca y que tenían más visibilidad eran los artistas, los médicos como de mayor relevancia, y los médicos claro. Más jóvenes, los estudiantes estaban ya como en un anfiteatro, claro, como en la galucha del teatro sí. De anatomía. Y claro, y como que conseguir y que se permitiera y que se pudiese como abrir esos cuerpos era muy raro, entonces era necesario que hubiesen personas con talento para poder dibujar todo eso, para ilustrar claro. Los manuales de anatomía. Sí. Y mira, en algún momento llegó eso, a mí, ¿no? Como un libro sobre como que esas historias de como esos cruces, y es súper bonito porque vais viendo como en el fondo de a poco los artistas se van como sublevando un poco, entonces no es simplemente que te estén mostrando como el cuerpo, por ejemplo, sin piel, como que hay muchas imágenes, en francés se usa la palabra écorché, que en el fondo es como el que ha sido como descuerado. Entonces, por ejemplo, para mostrar como los músculos de un cuerpo, no sé qué, habían estos como retratos de personajes que estaban como sosteniendo su piel en una mano y así como posando como con su musculatura a la vista, ¿cachai? O como, ¿cachai? Como que en el fondo ingresar así como que empiezan a entrar como gestos, claro, que es la licencia que se toma el artista al momento de representar esta imagen médica, en el fondo. Y entonces como mirando libros así, eso me llamaba mucho la atención. Yo he estado en laboratorios de anatomía y como que casi me desmayo, me da un asco brutal, como que no es mi zona, pero como que esas representaciones del cuerpo me parecen súper importantes e interesantes. Y claro, y la imagen de la calaca además es como que tiene que ver con, por supuesto, el culto a la muerte. Con el culto a la muerte, con el entender y hacer parte la vida, o sea, hacer la muerte parte de la vida y entenderla como claro. Parte de, y no como esta cosa que tiene que ser como relegada, como tabú. El tabú, lo macabro, lo que no hablamos. Entonces me parecía interesante eso, y me parecía interesante pensar como la figura angélica mortuoria. Como de que no sea el angelito rosadito, como que también, o sea, no sé, como que uno puede considerar a sus ángeles, los muertos, los ancestros. Entonces venía como por ahí esa reflexión. Y claro, y en ese proyecto específico, yo en el fondo propuse como que yo quería trabajar con esas figuras como del ángel, el esqueleto alado,
Y mi colega Lucrecia, pintora, ella trabaja mucho, había estado trabajando muchos retratos, pero como con gestos muy exagerados. Entonces a ella le interesaba como explorar, claro, como esa mirada como de lo angélico desde una gestualidad mucho más como carnal. Entonces era interesante porque yo mostraba como estos angelitos mortuorios y con mis papelitos de caramelo, y ella presentaba como estos ángeles como súper carnosos, con gestos súper exagerados y también como con imaginería que venía de los mismos materiales que yo estaba usando. Como que ella estuvo pintando también como después de que pasamos unos meses antes de como juntarnos a armar ese proyecto, que estábamos las dos como viajando en lugares distintos y nos mandábamos por correo papelitos de uno y otro lugar, nos traíamos materiales y cosas. Entonces así como que se formó como esa idea. Y como trabajando un poco en ese contrapunto, ¿no? Como exacto. Tú con los huesos, con los esqueletos, claro. Y ella como con la cosa más... Más como, claro, carnosa. Más carnosa, fleshy. Sí, y entonces, claro, como que primero llegó a mí como este material y después como he decidido como empezar a pensar qué es lo que quiero hacer con él. Entonces, en como volver a ya hacerme cargo de la caja que tengo llena de papelitos y basuritas, que no son basuritas porque yo les quiero dar un destino. Que me imagino, perdón, pero es que me imagino también como los funcionarios de aduana, así como abriendo una cuestión y diciendo, ¿qué es esto? Así como, claro. ¿por qué hay alguien que pidió un baúl lleno de papelitos de caramelo desde Seattle a Santiago de Chile? Claro, así como... claro, no, y papelitos que han viajado como de ida, de de vuelta. Entonces, como que ya volviendo, por ejemplo, como que me encontré con una caja donde yo había ido como guardando como uno de cada uno o sea, como muestras de distintos papelitos, y entonces atiné como, ya, una cosa que me interesaría como para mi trabajo de aquí en adelante sería como no solamente mostrar la obra, sino quizás como que viniera junto a la obra como, no sé, una muestra de los papelitos enteros que se usaron para hacer esto, porque de repente se produce como ese extrañamiento. Yo lo uso de una forma que de repente puede, no sé, no se ve exactamente que sea un papelito de caramelo. Claro. Entonces yo quiero que eso se sepa. Y ahí empecé a trabajar como en este formato, encontré estos cuadernos y empecé a hacer estos muestrarios de materiales. Entonces este es el tercero que hago y en el fondo como que voy pegando claro, papelitos que voy encontrando. Entonces ponte tú, no es de caramelo, es de una heladería que me gustaba en Seattle. Son perritos. Son perritos, es que como muy que el lindo. logo de esa heladería era el perrito, entonces te pasaban como el cucurucho así como envuelto en este papelito. Muy bonito. Y esos son como de unos típicos como unos koyak. Ah, ya, yo me imaginaba, ¿cachai?, como esos masticables. Y entonces, claro, como que ir así como individualizándolos y haciendo como pequeñas como composiciones, como con los distintos diseños y colores como de cada uno. Estos me los trajo esta amiga. Y bueno, y estos, por ejemplo, son italianos porque tengo una amiga italiana que yo conocí en Estados Unidos, que en algún momento ella viajó, pasó la Navidad con su familia y ella como que le encanta lo que yo hago, entonces se tomó el tiempo de juntar con su familia. Todo entonces, eso. Me mandó, o sea, por ejemplo, así como que ahí tengo un montón de papelitos italianos. Entonces, yo los voy guardando así, pero así no puedo trabajar con ellos, como que necesito como el desplegar el material, pues. Entonces... Cacha, pero son preciosos. Pero claro, pues son preciosos. Entonces, estos chocolata. Todos estos me los trajo catalán, Ágata de Roma. Y... bueno, así. Estos fueron otros regalos que llegaron como para el Día de la Madre en mi casa y todos guardando los papelitos. Y entonces esto fue como este es el tercer cuaderno que estoy como haciendo con estos como muestrarios de materiales. Y que no se tape ahí. Y luego empecé a trabajar como en pequeños formatos. Empecé a hacer una serie de monocromos. Me interesó también como explorar
lo abstracto porque estando en Seattle como que me crucé con otra influencia muy inesperadamente. En Seattle conocí a una escritora que se llama Matilda Bernstein Sycamore, que de hecho es la autora de este libro, que se llama Touching the Art. Y me gané un Fondart para hacer la traducción de este libro, así que estoy trabajando en eso. Se llama Tocando el Arte y es una memoria donde Matilda habla de su relación con su abuela paterna. Y la abuela paterna de Matilda era Gladys Goldstein. Ella fue parte como de la generación del expresionismo abstracto norteamericano. Pero por supuesto, como todas las mujeres que eran artistas en esa época, el mercado no había lugar para ellas. Gladys, sin embargo, logró desarrollar una práctica y una obra así muy extensa, y ella fue la primera profesora de pintura abstracta en el Instituto de Maryland. Y cuando yo conocí a Matilda, muy al principio como de nuestra amistad, por ahí por el 2020, 2021, voy a su departamento muy de pasada, porque en general nos juntábamos como para salir a caminar, y veo que tienen en su casa enmarcado un collage hecho con papelitos de caramelos. Y yo como, me voy a morir, Matilda, ¿de dónde salió esto? Y ella me dice, no, este collage lo hizo mi abuela. Y ella en ese momento estaba trabajando en este libro, y después, claro, como que cuando ya el libro estuvo terminado y empecé como a armar el proyecto para traducirlo, ha sido también porque en el fondo como que encontré en Gladys como un referente de alguien que ha ocupado también este material. Y antes de venirme, Matilda me regaló un collage de su abuela. Es muy chiquitito, pero es una preciosura, lo tengo que enmarcar. Pero este es un trabajo de Gladys Goldstein. Y claro, y Gladys trabajaba como full abstracción. Claro. Espérate, de repente lo podemos poner en un fondo más neutro, ¿no? Un fondo más neutro. Ahí está. Para que se aprecie. Y de estos collages ella hizo así, pero cientos. Y Matilda me regaló este antes de venirme. Y en el fondo, claro, como que la práctica de ella, ella pintaba, también hacía collage y trabajaba mucho haciendo papel. Y ella incorporaba como otros elementos a los papeles que ella iba fabricando. Entonces, me parecía muy, muy bonito porque su práctica era como de incorporar a lo que ella hacía como elementos que vinieran más allá de los materiales disponibles como para el arte. Entonces, un poco así como entre que conociendo el trabajo de ella y como que viendo, claro, que las posibilidades son infinitas, decidí como meterme un poco más a explorar eso, y entonces empecé a hacer una serie de monocromos. Este es el último que hice, que es un monocromo rosado. Y este creo que es como el sexto o séptimo. Les voy a mandar fotos para que puedan incluir en el video. Y está ahí trabajando en distintos tonos, digamos. Este Sí. es rosado, pero ¿trabajas también en escala de grises o solamente con colores? Como que trabajo con, o sea, bueno, es que claro, este es como medio grisáceo, pero es como un rosado pálido gris. Y claro, como que quiero observar como la interacción entre las distintas tonalidades. También, por supuesto, como son materiales que, claro, vienen como impresos, vienen otros colores entre medio. Claro. Sí, pues el verde así como que destaca, claro. Entonces, rompe un poco rompe la monocromaticidad. Sí. Y entonces, como claro, primero como que empecé como con formatos así más chiquititos, y también entre medio me pasó en un momento dado que tuve como toda una crisis de salud,
muy de la Edad Media. Claro, porque es empecé peste a tener bubónica. como- así como- No, de la Edad Media como de uno, ¿cachai? Como que de la crisis de Edad Media, así Ya, como ya a los me- 40, no sé qué. Me pasó en un momento que empecé a tener como sangramientos muy excesivos durante mi periodo, y como que se me alargaba mi periodo y, y cosas que quizás no son como relevantes al caso, pero que es importante que la gente sepa. La ausencia ¿Qué de un sucede? sistema de salud Sí. público en Estados Unidos es crítico, y aunque la salud sea privada y uno pueda acceder a un súper buen seguro y todo, es súper difícil. A mí me costó mucho tiempo poder encontrar como establecer una relación con un médico que me diera confianza, y como que parte de la crisis que tuve como que tuvo que ver con eso, porque como que acudí a distintos médicos. Y cuando pasó todo eso, yo conocí, más o menos como en ese tiempo, yo había conocido a una cineasta y artista chilena costarricense, que como que ella también había vivido una historia como parecía y estaba como atravesando la perimenopausia, y como que conversando con otras mujeres que estaban pasando como por problemas así, y nada, mucho entre comunidades de mujeres migrantes, compartíamos mucho de las dificultades como de cómo los médicos gringos tienden a ignorar y pasar por alto los síntomas que uno reporta. Y como que hay mucho ninguneo de médico a paciente, especialmente hacia mujeres de color, mujeres migrantes. Y entonces ella tenía la idea de hacer como un documental, y estuvimos como colaborando un tiempo, como me pidió que le ayudara como con la parte como de investigación, hacer un documental sobre la menstruación y la perimenopausia y como qué pasa con estas cosas. Me había invitado inicialmente que yo como que contara mi historia, y empezamos a hacer como una investigación visual, porque cómo vamos a mostrar esto en una película. ¿Cómo hacemos que la menstruación, que la sangre que nos han enseñado a ocultar, claro, desde el minuto que sale, porque es como vergonzosa y tiene, claro, toda esta como todo el tabú asociado, cómo hacemos para mostrarlo en un documental? Y entonces parte como del experimento era como saquémonos fotos. Entonces empezamos como con el celular, y era como, no sé, sacarse fotos así como a la toallita con sangre, no sé, ¿cachai? Como a la copita, ¿cachai? Pero era como que, no sé, no me convence. Claro. Y en una de esas agarré, tenía como de estas cámaras como que hacen Polaroids chiquititas. Fue como, a ver, probemos. Y resulta que, claro, como que la Polaroid, como que con el marquito blanco, como que le da, no sé, como una onda. Como una cierta estética, sí, como una onda. Entonces, como que ya viendo esas fotos así, como que cambió mi percepción, y también, en el fondo, en el hacer ese ejercicio, me dije, ¿y si hago un collage con esto? Entonces empecé a hacer una serie de la que tengo 2 piezas aquí para compartir. Entonces esta es una, que son fotos como, claro, de una toallita con mi sangre, y voy contando, como que escribo un poquito y digo, descubro una profunda liberación al mostrar esta sangre que aprendí a esconder. ¿Por qué avergonzarse de un signo de salud? Aprendo a honrar cada sangrado. Y como que después de haber pasado por esa situación como súper traumática de sangrados súper irregulares, era como que al principio yo veía estas fotos y me daba mucho pudor. Claro. Era como, ¿cómo voy a mostrar esto? Pero después en realidad era como, me enorgullecía de hacerlo. Y empezó como a convertirse en una celebración, como que cada collage era como una celebración de como tengo otro periodo donde estoy sana. Claro, sí, me llegó cuando me tenía que llegar. Me llegó cuando me tenía que llegar y no lo estoy pasando mal. Claro. Y claro, recordar de que es un signo de buena salud. Cuando tenemos un periodo regular, esto indica de que estamos bien. Y entonces no merecemos el ninguneo de un médico que nos viene a cuestionar cómo vivimos esos procesos. Y todo esto que circunda la foto son papelitos de caramelo. Claro, esto también. Igual incorporé, acá ponte tú, este papel de acá,
¿Ya? Es de unos papeles como japoneses Sí. que pillé, así que los compré porque qué belleza. Y en un momento me dije, ya, démosle, Claro. vamos con todo. Y tienes también los alambritos con los que se cierran las bolsas, ¿no? Los que se cierran las bolsas y que vienen con la verdura, y entonces hice esos como maripositas. Y en estos collages, claro, como que estoy tratando como de explorar también así como esos volúmenes, como esos flequitos, los bichitos. Hay otros de esta serie que tienen como flores más en relieve. Pero de estos todavía no tengo como muy buenas fotos y los otros vienen como en camino todavía. Ya. Pero esta es como la otra serie como en pequeño formato en la que he estado trabajando desde el año pasado. Ujú. Y claro, como que pasa así como que viajan amigos y me traen papelitos, o mi mamá que no sé, se toma el tecito y me guarda la bolsita, no sé, otro amigo que había estado fuera y vino de viaje hace poco, vio lo que yo estaba haciendo y no sé, pues llegó con chocolates de regalo. Y entonces así como que me van llegando materiales. Claro. Po, y yo los voy juntando y los voy ordenando como en las mismas cajitas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo como papelitos de distintos bombones que los voy guardando así. Entonces, claro, los voy ordenando como por el material. Estos son como principalmente aluminio y como que con sus brillos. Y me encanta que hay otros que son, claro, que tienen como su transparencia y entonces va como interactuando los colores de otra manera. Otros que son más como cerosos. Mira, es que yo estoy muy impresionada en esta entrevista porque siento como que tú has sintetizado todas las anteriores que hemos tenido, ¿cachai? Tuvimos a una colachista que defendía el stick fix así, abrazo partido, dijo es lo mejor, no se humedece el papel, ¿cachai? Como que es limpio, todo, maravilloso. Y que hace unos collages preciosos también, ¿no? Después estuvimos con Catalina Carballo, que también trabaja precisamente elaboración de pigmentos, tintas, ¿cachai? Etcétera, en base a desechos, ¿cachai? Entonces y se junta ahí la ciencia con el arte, Claro. ¿cachai? Ahora tú nos cuentas esto, es como que todo se va como enlazando un poco, ¿no? Como Claro. que tengo esa sensación. Y de hecho, como que mi idea también era como preguntarte precisamente cómo había sido para ti como mujer, ¿cachai? No solamente como en tu desarrollo artístico, sino cómo había sido, cómo te has vivido el hecho de repente presentar tus trabajos y que te tomen en cuenta sí o no, ¿cachai? Como Claro. que ha habido muchas distintas miradas al respecto. Y me cuentas esto, ¿no? Como de tu experiencia con el trabajo acerca de la menstruación, ¿cachai? Claro. Y no solamente desde el ámbito artístico, sino también como de todo esto que está pasando en Estados Unidos, que viene pasando hace largo, pero que ahora ya es brutal, que menos mal que te viniste en buena hora, porque realmente no pareciera real casi, ¿no? Y en eso, ¿no? En esas interacciones también me interesa como que me cuentes, ya más allá de solamente como tu desarrollo de tus creaciones, esta interacción, ¿no? Con otra gente en Estados Unidos, con el sistema, ¿cachai? Como, ¿qué onda? O sea, ser mujer latina, más allá de que tengas pinta de güerita, ¿no? Pero no gringa, güey. Pero no, me acordaba también de esa precisión. Sí. ¿Cómo está el panorama? Uf. Pucha, mi experiencia en general, si bien hubo muchas cosas muy bonitas y como experiencias muy bonitas y muy enriquecedoras que tuve allá, en general mi experiencia como migrante fue súper difícil, porque yo me fui con una visa de acompañante. El que tenía la visa de trabajo era mi marido. Y en el fondo yo tenía la misma visa que mi hijo, que no me permitía trabajar. Es decir, con expresa prohibición a trabajar. Yo tenía permiso para vivir en Estados Unidos, tenía permiso para estudiar en Estados Unidos, pero no tenía permiso para trabajar. Y eso también era súper
complejo porque si bien uno piensa como, pero podría yo hacer una cosita como al margen, no sé qué, pero cualquier cosa que tú hagas al negro, si es que se sabe que tú estás haciendo eso cuando estás en un proceso para obtener un permiso de trabajo, te puede jugar en contra. Claro, sí, po. Entonces, claro, como que mi trabajo, en el fondo, claro, no tenía la posibilidad de trabajar. Yo me fui teniendo la intención de poder como ojalá terminar mi tesis doctoral allá, pero no pude. Pasó que también yo me fui con un diagnóstico de depresión que me obligó a pausar mis estudios. Pero qué heavy eso, porque nuevamente como que apunto al tema de género ahí, ¿no? Sí, como totalmente. Eres un artista que tiene un proyecto, que está trabajando en una tesis, ¿cachai? Y te pasan cosas que están súper relacionadas con el hecho de que eres mujer, o sea, tuviste una guagua, ¿cachai? Claro. Y es como que el mundo pareciera que no para. No para, o sea, no es que pareciera, no lo hace. No tendría por qué, entre comillas, claro. pero también al mismo tiempo es como, bueno, pero esto ocurre, claro. ¿cachai? O sea, como que no es algo que tan extraño. Las mujeres paren, las mujeres tienen como sus procesos de... Sí, sí, en ese sentido como... ¿Puerperio? ¿Sí? Puerperio. Sí. ¿Qué pasa con su producción, con su vida, con su creatividad en esos momentos? Sí. Es como que no importara, así como, no, bueno, te dedíquese. La verdad, quise como que yo creí por mucho tiempo de que yo estaba como fuera del alcance del brazo del patriarcado. Porque una es como, no sé, se educa, ¿cachai? Y una decide así, no, yo voy a emprender este camino y soy feminista y me defiendo, pero me pasó que después de parir, es como que ahí como que te atrapa, te ¿cachai? Cae, ahí ya como que se cierra la boca, ¿cachai? Del cancerbero patriarcado y te empieza a masticar nomás, ¿cachai? Como que yo sentí, o sea, mi experiencia fue un poco así, porque me acuerdo cuando entré al doctorado, que la comisión que me entrevistaba eran 5 profesores, todos varones. Y eso me pareció súper normal, como que era ya, que más filo, la chile, lo que sea. Pero después de que tuve a mi hijo, ya parí, volví al doctorado y me tocó como enfrentarme a una comisión muy similar cuando estaba dando mi examen de calificación. Y fue como recién ahí, en esa instancia, que sentí que era profundamente violento que la comisión que me evaluara fuera completamente masculina. Porque como... Que espanto no poder verme representada en una comisión que me evalúa. Y además, como fuera como de no verme representada, también pasó que, claro, que yo acudía a esos profesores en esta situación como de que, oye, estoy con una crisis de salud, mi sistema nervioso está así ya, pero superadísimo, porque no logro dormir, no logro descansar. Crisis de salud vinculada al hecho de que haber parido, haber criado una guagua, haber sido como la que se levantaba en la noche a ver a la guagua, ¿cachai? Porque también, claro, como que empezaron a operar en mi vida como creencias que yo no las tenía incorporadas, pero como que se fueron dando de esa manera. Como que yo siempre lo que yo ganaba era un 10% de lo que ganaba mi pareja, entonces era como que un poco se fue como, de perogrullo, obvio que hay que cuidarle el sueño a él, porque el que trae el pan a la mesa, pero después mira cómo terminé, ¿cachai? Por la falta como de ese apoyo que era tan fundamental, po. Y porque claro, después como que cuando uno sale del hoyo es como, pero claro, como que si la madre no está bien, ¿cómo va a estar bien el hijo? Como que en el fondo, ¿quién sostiene a la sostenedora? ¿Quién cuida a los que cuidan? Y después, en el fondo, estando en Estados Unidos, fue también muy duro eso, como de entender de que lo que me pasaba a mí no era un problema exclusivamente mío, sino que en el fondo la existencia de estas visas de acompañantes no me ponen solo a mí, sino a 1 millón de mujeres en una situación de tremenda precariedad. Sí, pues. Y ¿cómo hacís ahí, por ejemplo, si queréis exponer como artista con otras artistas? ¿Eso se considera también un trabajo y por lo tanto no lo puedes hacer? Claro, porque para exponer en una galería tú tienes que tener una licencia de artista.
Entonces yo no Oh, qué tenía la heavy. licencia y no tenía cómo obtener una licencia. Entonces, claro, como que yo le mostraba, o sea, nunca expuse mi trabajo allá, lo compartí así como, claro, como te lo estoy compartiendo a ti, Claro. o como Sí, mostrándoselo po. como a amigos, y en el fondo, nada, como que me fui buscando, como que me dediqué a, claro, a hacer como mi trabajo por la mía, entre medio de mis tiempos de crianza, de cuidar mi casa, de ser voluntaria en el jardín comunitario, que también fue como otra escuela para mí, para aprender así como a cultivar y como que... Pero una muy buena mujer. Es como el arquetipo así, No, sí, como de esposa gringa, weón. atroz. Qué atroz. Atroz. Pero el jardín comunitario, debo decir que fue una Sí. tremenda liberación. Era un espacio, sí, fue un espacio de mucha, Sí. de tremenda liberación y de aprendizaje muy, muy bonito. Sobre todo porque llegué a un jardín donde habían personas que llevaban décadas cultivando ahí. Ah. Entonces, bacán para aprender. Como un refugio un poco, ¿no? Sí, muy un refugio. Y que también, claro, como que fui encontrando como en este trabajo como con la tierra y como con el paisaje, como otras formas como de canalizar la energía creativa. Pero claro, como... sí, era durísimo como no sentir como, claro, mis posibilidades como tan cercadas. eh, y, y claro, y que en el fondo no tuve como que busqué y no logré como obtener ayuda para poder gestionar otra forma de vivir allá, como de tener otra visa. En un momento sí estudié como la posibilidad y postulé, de hecho, 2 años postulé a la universidad allá, como para, no me iban a reconocer mis estudios acá, entonces como que iba a tener que empezar de cero el doctorado, pero pensé como ya, lo voy a hacer y no me aceptaron porque también estaba como postulando a una sola universidad, recibían cientos de postulaciones, pero quedaban solo 5, entonces claro, era mucho más competitivo y después de que no quedé fue como, lo sentí también como un alivio, porque empezó la guerra, el genocidio en Gaza y en el fondo se empezó como a hablar de toda la complicidad que hay desde las universidades con instituciones que financian este genocidio y específicamente en Seattle la universidad principal es la Universidad de Washington y Seattle se volvió como que toda esa zona del noroeste de Estados Unidos es una zona que como que se empezó a poblar con toda la fiebre del oro en un momento y después como con la industria maderera, pero Seattle se convirtió en un polo como de desarrollo más industrial con la creación de la Boeing, la empresa que construye los aviones. No solamente construyen aviones, también fabrican armamento. Me imagino. Y entonces la Boeing es una institución enorme. Y entonces fue como la primera como empresa que volvió esa zona en un polo como de desarrollo industrial y después ya en los últimos años hacia la industria tecnológica con Amazon, Microsoft, que tienen como, nacieron ahí. Pero claro, los vínculos de Boeing con la Universidad de Washington datan de hace mucho tiempo. Entonces hay edificios con el nombre de la Boeing y la Boeing también como que sugiere y interviene en temas como de, o sea, ellos necesitan, no sé, por ejemplo, ingenieros aeronáuticos con un cierto perfil y entonces como que se toman, por ejemplo, indicaciones de estas empresas para el desarrollo de los programas y los cursos que enseñan las universidades. Y entonces sigue siendo muy difícil porque claro, todos los movimientos estudiantiles han señalado que no quieren como que las universidades sigan participando de esto, como de colaborar de ninguna manera con esta atrocidad y claro, fue cuando no me aceptaron y yo estaba viendo todo esto, me dije como, qué alivio, porque en realidad yo, Rebeca Sánchez, no quiero ser parte de eso. Y es como que, por suerte, o sea, no sé, como que uno tiene otras opciones o puede como, ha tenido otras experiencias, ¿me entiendes? Entonces, pero claro, como que también estudié esa posibilidad porque me podía permitir acceder a una visa de estudiante que iba a ser distinta a la visa que yo tenía, me iba a poder permitir trabajar un poquito,
porque también como que todo te lo limitan mucho. Y luego nada, lo que ha pasado como desde que asumió la presidencia Trump ha sido muy impresionante, porque empezamos a ver como en tiempo real que como que botaran así una cadenita de dominó y se empezó como a venir todo abajo. Y muy loco porque... Da para súper largo. Sí. Pero llevamos un montón de rato conversando, aunque no lo parezca. Entonces, sí, yo pierdo es un tema, tiempo. Porque efectivamente, claro, yo te quería llevar a las políticas culturales de Chile, pero con lo que me estáis contando, yo casi que ahora estoy así, ¡ay, qué lindo Chilito! Así como, qué bueno tener Fondart. Así. Como que, claro, cuando te pones a comparar, dices, chuta, qué heavy, como tener la posibilidad, ¿no? Por lo menos, de postular a algo y de que exista la posibilidad de que te ganes un proyecto y puedas desarrollar algo que en este momento, o sea, que tú por lo menos durante todos estos años puedes haber estado como haciendo tu pega, como produciendo creativamente, por decirlo así, pero no has podido tampoco como generar lucas, ¿cachai? Ni mostrarlo demasiado públicamente, y definitivamente con cómo está el asunto allá ahora, posiblemente ni siquiera sea la prioridad, ¿no? El tema del arte en estos momentos, que nosotros sabemos y sentimos que sí, que siempre el arte viene a ayudar en momentos de crisis, pero efectivamente cuando hay un genocidio, cuando se están aplicando políticas de este tipo, posiblemente lo prioritario sea otra cosa, ¿no? Entonces como que verte también en esa situación, me imagino que tiene que haber sido como tremendamente incómodo. Y como difícil de sobrellevar, ¿no? Como... Sí, y bueno, y fue también como, en el fondo, nada, de todos estos años como de estar como buscando manera, viendo si es que por aquí, si es que por allá. El Fondart de traducción fue como algo que hice porque ya estaba como desesperada y fue como, aquí hay un área gris. Claro. ¿Cachai? Como si postuló un fondo en Chile desde Estados Unidos, pero en el fondo nada, como que se financia y todo, en el fondo como que se tramita en Chile, no debiese interferir, no sé en qué medida era legal o no, ¿cachai? Como que yo me lo pintaba como que funcionaba en un área gris. Y en el fondo, nada, también como por supervivencia, como que yo necesito poner mi cabeza en algo, ¿me entiendes? Sin duda. Y bueno, también no es como que haya estado como 100% como ociosa de las cosas como de mi quehacer, porque no sé, trabajé, en algún momento sí colaboré con amigos artistas, haciéndole como textos curatoriales o como haciendo como colaboraciones así a distancia, pero muy desde el amiguismo, me pagáis con una obra, cosas que ya como que en este momento... con chile y pizza. Claro. Entonces, como ya yo te escribo y me regalan una obra, y sí, me he hecho como de una pequeña colección muy bonita de trabajos de amigos. Pero ya no estamos en edad, po. Estamos en edad y tenemos responsabilidades que requieren de que ya es como hay cuentas que pagar, sí, claro. Hay cuentas que pagar, hay un niño que alimentar, entonces claro, ya no puedo trabajar por trueque. Está bien. ¿Cuáles son tus ¿qué estás pensando? Tus imágenes a futuro con respecto a tu creación. ¿Qué tienes pensado? ¿Vas a mostrarlo en algún lado? ¿Estás trabajando en solitario? ¿Vas a trabajar con un colectivo? ¿Tienes algún partner? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, ¿estás viendo algo? Estoy recién llegada, entonces, pero también hace rato que claro, que he ido como trabajando así como hormiguita, como de a poquito y como que en pequeñito, pero pensando que sí, que me gustaría exponer mi trabajo, que ahora que ya estoy aquí en un lugar seguro, donde no me tengo que pasar rollos en relación a lo que publico o no publico en internet, puedo como ya empezar a mostrar mi trabajo sin ese temor, ¿no? Tengo otros temores en relación a como las redes sociales y como que también pasan como por cómo en el fondo afecta a mi propia salud mental. Claro. Como que estando lejos, claro, es una forma de enterarse de lo que está pasando en Chile, por ejemplo, y durante como el estallido social,
nada, eso como que me causó estragos en un momento, Claro. como que me vi en momentos así como que yo estaba viviendo como con el horario chileno, pero allá, ¿cachai? Con 5 o 6 horas de diferencia, ¿cachai? Porque está ahí como con la cabeza Sí, tan pues. pendiente como de lo que estaba pasando acá. Y claro, y como que siendo una persona, no sé, que sufro de ansiedad, esto también como que me la aumenta, me la gatilla. Y entonces, nada, he tenido como mi proceso como de no redes sociales y ahora es como, ok, Tomando de a tengo poco. que alimentar ese algoritmo porque necesito alimentarme y parece que esto es una herramienta para aquello, ¿cachai? Claro. Sí. Pero bueno, a Matilda de hecho la conocí porque con el estallido social, durante el estallido social conocí allá a una chilena con la que colaboramos brevemente y hicimos un proyecto donde convocamos a fotógrafos y a artistas que estaban dibujando afiches durante el estallido social y nos mandaron un montón de material y hicimos una serie como de muestras. Y una fue como en una peña muy chiquitita antes de que empezara como la pandemia. Y claro, habíamos como programado una serie de muestras para en el fondo contar y mostrar allá lo que estaba pasando acá. Que luego, claro, como que se cancelaron y adquirieron como una nueva forma. Logramos armar una muestra que fue presentada como en el anfiteatro de un parque, en el Volunteer Park, que es un parque que está en un sector muy central de la ciudad. Y claro, y esta amiga escritora Matilda camina por ese parque todos los días y fue como haciendo su caminata de todos los días que se encuentra con esta muestra como sobre lo que estaba pasando en Chile. Eso fue en julio 2020. Y allá ya como que se había reactivado todo el movimiento de Black Lives Matter y en Seattle estaba como muy intenso ese proceso y también se estaba como viendo confrontado con una tremenda violencia policial, gas lacrimógeno, todo. Entonces fue bonito porque estaba toda la ciudad, todos los espacios de arte estaban cerrados y entonces como que todos los museos, galerías, estaba todo muerto y nosotros hicimos esta exposición como en estos muros de este parque. Fue como la actividad Claro. como de exposición de arte que se veía en ese momento y que también en el fondo lo que estábamos contando, de lo que estaba pasando acá, de cómo la gente estaba peleando por dignidad, por derechos fundamentales, por supuesto que hacía eco y había mucha como resonancia con lo que estaba pasando allá. Claro. Y también como con el ver así como, claro, nuestras comunidades, nuestros barrios así como llenos de gas, en respuesta a solicitudes que son tan básicas, Claro. que no podemos creer que Vecina. sigamos peleando por lo mismo. Sí. A otros. Entonces fue como en ese contexto que conocí a Matilda y después como que nos seguimos haciendo amigas. Buenísimo. Y, sí, fue como a través de ella llegué ahí a los círculos anarco-queer, creativos. Excelente. Bueno, acá vas a tener entonces una humilde vitrina de Muchas tu gracias. trabajo. Por supuesto, siempre lo que sea que emprendas y que estés elucubrando respecto a tus creaciones, a tu trabajo, a lo que quieras mostrar, vas a tener aquí un espacio donde lo puedes también difundir. Muchas gracias, Gis. El gusto es mío absolutamente tenerte en este espacio. Muchas gracias. Ha sido Gracias a ti. precioso volver a verte y ver las cosas que estás haciendo y ojalá podamos seguir mostrando más cosas y haciendo más cosas Sí, juntos. de todas maneras, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias entonces a todos los que nos han seguido este episodio, especialmente a la comunidad sorda que está ahora siguiendo también al Mala Praxis de Taller Restaura. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao.
Esto ha sido Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, artes, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.